Enhorabuena, como os decía detrás de cámaras. Primero, mi primera pregunta es para ti. ¿Cómo ha sido, como directora, dar forma a una película tan íntima en la que cualquiera vamos a sentirnos reflejados por tantos mensajes que hay, sobre todo el tema de la ansiedad, el tema de la presión también que hay y la pérdida? Porque creo que este año en el Festival de Málaga hay muchas películas que están hablando sobre la pérdida, ¿no? ¿Qué la hace diferente también esta de otras? En relación a lo que decías primero, creo que para mí la creación desde guión de la película, como todo lo baso en generar emociones desde las escenas, al final sale de forma bastante natural que los guiones vayan hacia esa importancia del elenco, de los personajes como seres emocionales que bueno, pues luego se van desarrollando dentro de lo que es la historia. Sobre lo que me decías de la pérdida, sí creo que es interesante que cuando hicimos la presentación del festival en Madrid y estuvieron hablando el resto de directores y directoras de la sección oficial, había varios duelos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante empezar a apreciar que la generación que ahora tenemos, pues unos 40 años más o menos, hay mucha gente que ha perdido padre o madre por el cáncer y bueno, pues que es algo bastante habitual, que empieza, ya ha pasado de ser anecdótico a que le haya pasado a muchísima gente, ¿no? Creo que lo interesante en todo lo que no sé es que no estamos hablando de un duelo como tal, sino de una enfermedad que se está viviendo en el momento in situ, que para mí es muy interesante cuando las enfermedades son largas, el transcurso de años, ¿no? Como eso enrarece todas las relaciones familiares y bueno, el luto aparece un poco al final, pero como en una idea de resorte para la protagonista. Y en su caso, ¿cómo ha sido también vincularse a una historia como esta, ¿no? Como decía y como recalcaba, porque usted hace el papel de la madre, digamos, la protagonista de la historia, que es Susana Baitua, y es evidente, ¿no?, que hay una evolución dentro de su papel que tiene que retratar tantas emociones tan distintas, tan ambiguas. Claro, y no sabe hacerlo. Sí, ahí está también lo interesante del personaje, ¿no? Que bueno, esta mujer tiene una vida sentada, o sea, es una mujer que está jubilada, muy dueña de su casa, lo tiene todo bajo control, pero de pronto todo eso salta por los aires y esta mujer no sabe hacerlo y yo creo que se equivoca. Y también es lo interesante, ¿no? El desencuentro con sus hijas, el desencuentro con su propio marido y el desencuentro consigo misma también, ¿no? Porque al final no sabe hacerlo, no sabe gestionarlo y no es feliz, ¿no? Entonces, pues bueno, es bonito, sí. Y a eso viene mi siguiente pregunta, la gestión. ¿Cómo gestionamos nosotros todas estas diversas pérdidas, estas diversas emociones? Porque cada persona es muy diferente la una de la otra. Por eso siempre una película que trata esa temática creo que es importante porque genera un debate posterior al visionado. Pero vosotras, creo que como bien has comentado, todos y todas hemos sufrido una pérdida en nuestra vida. Pero la cosa es cómo gestionamos en ese momento, cómo se gestiona. ¿Pero te refieres a nivel de trabajo? Pero a nivel de trabajo en cuanto a con los actores y las actrices, bueno, nosotros creo que lo que hicimos desde los ensayos es hablar mucho sobre las emociones que se estaban tratando en cada escena. Ojalá hubiésemos tenido más ensayos, tuvimos pocos, pero bueno, y yo creo que un poco desde ahí, desde el diálogo, porque evidentemente había cosas que igual yo sí había vivido, pero Anne, por ejemplo, en este caso no, o con Susana trabajamos mucho desde vivencias que podíamos llegar a tener en común y otras cosas que no se entendían, pues se explicaban de la mejor manera posible, poniendo ejemplos o como fuere, pero sí que yo creo que desde el diálogo, que es una cosa que en la película hubo mucho. Me gusta mucho trabajar sin imponer cosas, en realidad creo que escuchar trae muy buenas ideas también. Evidentemente si alguien propone algo que no funciona no se incluye, pero en general creo que aquí hubo un trabajo muy de incluir cosas que sí que eran buenas, que iban naciendo dentro de la creación escénica, ¿no? Que yo le llamo
creo que en el cine también se puede dar, en el teatro creo que es más habitual, pero en el cine también se puede dar. Nosotros creamos un espacio de trabajo que nos permitía crear también dentro de las propias improvisaciones, ¿no? Que los personajes pudieran moverse con cierta libertad. Hicimos todo el tiempo decorados 360, tanto luces como el equipo de arte, y entonces bueno, pues eso nos dejó cierta libertad, que luego sí que estábamos atados a un guión, pero bueno, había un diálogo entre todos nosotros. Conversaciones que tienen que ser conversaciones con las que la gente empatice, porque creo que sin duda eso es esencial para empatizar con que un personaje esté bien plasmado, ¿no? Y aparte usted, que ha participado en tantas series, en tantas películas, también con esos mensajes y con esos dilemas morales, ¿no? Esos conflictos. Sí, y más allá de eso, que soy persona y tengo familia también. También. Quiero decir que al final las familias se parecen también, ¿no? Las familias, digamos, más o menos familias normativas, ¿no? Que luego en el fondo ninguna lo es, porque toda familia pasa por episodios trágicos. Pero bueno, yo creo que también, y lo que decía Ana, que también hablábamos mucho, y además hablábamos mucho, que yo creo que estaba muy, como en broma y en serio. A ver, y a veces desde el juego y desde no hablar profundizando mucho, metiéndonos en terrenos muy muy pantanosos, también afloran cosas muy interesantes y bueno, yo creo que ese ha sido un poco el ejercicio, ¿no? Como grupo, ¿no? Como trabajo en equipo, digamos. De psicología, como un trabajo en equipo que proporciona al final un valor, creo que a todo el mensaje que quiere transmitir la película. Yo quiero de verdad reiteraros mi enhorabuena, creo que es una película evidentemente muy emocional. Y ya solamente para terminar, mi última pregunta es saber quizás cuál es en tu caso el mayor desafío o reto. Hay muchos centros que muestran en la película de escenas diferentes, localizaciones, pero también tienes un reparto, como te he dicho, y transmitir esa idea de la película, ¿no? Sobre la temática también del cáncer, de la pérdida. ¿Cuál ha sido, dirías, el mayor reto que has tenido en la cinta? Yo creo que el mayor reto era que yo venía de dirigir cortometrajes y nunca había estado, por ejemplo, en un rodaje de 25 días, como fue el caso del largometraje. Sí, entonces, bueno, era enfrentarme a esa idea de que, bueno, que íbamos a trabajar 25 días seguidos con sus fines de semana de por medio, pero bueno, y que yo eso no lo había hecho nunca. Entonces, esa incertidumbre de si era capaz, que sí, que lo fui, pero bueno, pues es una cosa que yo sí que me la planteé desde el principio. La verdad que de cara al resto tenía las cosas bastante claras, me había rodeado de un equipo muy profesional, entonces no tuve como grandes miedos a la hora de enfrentarme a la película. Creo que desde guión, además, apostamos por una película que era viable, que era una película que éramos capaces de hacer con garantías. Entonces, bueno, creo que apostar por algo sensato, se dijo muchas veces esa palabra, ¿verdad?, en rodaje, ¿no? Fuimos muy sensatos con todo y muy sensatas. Entonces, bueno, pues haciendo ese ejercicio así, lo que ha salido es una película que sí, que yo creo que defiende muy bien las emociones que queremos contar y que transmite y llega al espectador, a cada uno tocándole donde la fibra que le corresponda. Y para terminar con usted, como he dicho, esa gran filmografía y esos grandes trabajos que hacen asistir y promocionar diversos, obviamente, trabajos en varios festivales, sin duda es emblemático en esta edición de la 28ª edición del Festival de Cine de Málaga, donde hay mucha presencia femenina, muchas directoras, muchas protagonistas femeninas e historias contadas por mujeres de mujeres. También cómo es de importante y valorar todo eso, ¿no? Pues la verdad que es una gozada, ver esta presencia tan numerosa y todo este talento, ¿no?, que aflora porque lo hay, o sea, de directoras, guionistas, productoras, actrices, o sea, la verdad que es una maravilla y que siga. Yo como actriz ya de una cierta edad, aspiro a personajes un poco interesantes también y bueno, y espero encontrármelos en lo que me quede de carrera. O sea que... Ojalá, muchas gracias.